Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos una vez más a su programa La Historia que Quiero Vivir, donde los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Y estamos, como ustedes ya bien lo saben, transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Fórmula, el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas otras ciudades del país en las que los autos nos permiten hacerlo, en otras de los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Hoy queremos avisarles que este es un programa grabado en virtud de compromisos múltiples tanto de la producción como de un servidor, así que nos disculparán que no pasemos llamadas al aire, pero les prometo, como siempre lo hago, que aquellas que recibamos en el momento en que estamos transmitiendo, pues por supuesto, a la primera oportunidad tendré que contestarlas con muchísimo gusto, apreciándoles y agradeciéndoles que se tomen la molestia de comunicarse con nosotros. También les recuerdo, pues, que está a su disposición para ello el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia. En esta serie que estamos platicando y comentando acerca de la etapa final del Segundo Imperio Mexicano, para que la semana que entra, ya dentro de hoy, en 8 días, en vivo ya, comencemos y demos un brinco para iniciar una pequeña serie acerca del centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que el próximo día 5 de febrero cumplirá su primer siglo, aunque no se le reconozca porque, digo, que no se le reconozca porque si los autores se levantaran y la leyeran, dirían, esto no fue lo que hicimos, pero bueno, ese es otro cantar que también platicaremos en su momento. Así que bueno, hoy, como hemos quedado, culminaremos esta primera etapa, primerita apenas, de este largo primer semestre del año en el cual platicaremos acerca de la caída del imperio, un tema que siempre es atractivo y que siempre gusta. Hace 8 días hablábamos de dos damas fundamentales para la vida y existencia del Imperio Mexicano, de Pepita de la Peña, la esposa del mariscal Bazaine, pero también hablamos de Eugenia, la emperatriz de Francia, y ustedes recordarán que platicábamos acerca de su interés enorme que le surgió a través del espiritismo para poder convertirse en una especie de Isabel la Católica en México, madre protectora de los mexicanos, a quienes deberíamos la salvación, y ella pues será quien influye en su marido Napoleón III para que invada México y finalmente para que se establezca aquí un imperio, siendo Eugenia la primera que mencionó el nombre de Maximiliano para venir a gobernar a los mexicanos. Perdón, pero bueno, la tercera dama de ese terceto de mujeres que son importantes para entender el imperio es Carlota. Carlota, que es de alguna manera la protagonista principal femenina de este drama, de esta tragedia enorme, que pagará pues su ambición con un estado mental de loca, como se le ha denominado, pues va a ser el objeto de lo que hoy platiquemos. Hay que decir primero que Carlota es quizás primero una de las más firme, férrea, directa y decidida impulsora del imperio mexicano, una vez que a su esposo lo invitaron a venir a gobernar a México. La que se emocionó, la que se entusiasmó, la que verdaderamente enloqueció de alegría fue ella, porque educada para gobernar, preparada desde chica para ejercer el poder, su padre la había francamente educado muy bien para esto. Una tarea que se le daba, una tarea que le gustaba, una tarea que le era cercana y querida, pues ella deseaba francamente ser emperatriz o reina de donde fuera. No soportaba y no toleraba la inacción de su marido, la triste posición que ocupaba en la corte austriaca, la falta inclusive de ganas, la apatía de su esposo Maximiliano. De esto ya hemos platicado en alguna que otra ocasión. Y ella
pues se encargará de convencerlo, primero de que acepte, segundo, de ir poco a poco trabajándolo para que se decida, porque Maximiliano cada momento encontraba un pero, encontraba un obstáculo, veía algún impedimento, y que nos va a ir removiendo poco a poco el ánimo de Maximiliano será ella, Carlota, quien tenga pues la fortaleza y las ganas enormes de ser emperatriz, por lo tanto va a conseguir su sueño querido y adorado, y es ella, repito, quien empuja literalmente a su esposo para gobernar a México. Pero hagamos el brinco, no platiquemos hoy de la Carlota gobernante, sino de la Carlota mujer. Hagamos un brinco en la distancia para saber quién era ella. Es una princesa belga, su padre, Leopoldo, rey de Bélgica, es un hombre que, si bien gobierna un país muy pequeño, es un hombre que sirve de puente y de árbitro entre muchas casas reinantes. Es pariente de todos, tiene además un amplio dominio de las relaciones públicas entre las casas monárquicas, tiene una gran fortuna, lo cual también es importante, y es además un hombre que enviuda muy joven y deja huérfanos de madre a sus 3 hijos, la más pequeña de las cuales es la propia Carlota. Dicen los que saben que a lo mejor la locura que finalmente será pues la característica de su vida a partir de los 27 años en que pierde la razón y los 60 años siguientes. Imagínense nada más, 6 décadas, 60 años en la locura, en esa negrura mental espantosa, que pobre mujer pues se volvió loca. ¿Por qué le pasó esto? Bueno, trataremos de llegar a alguna conclusión hoy, pero dicen los que saben que pudo haberse manifestado en sus primeros arranques, en sus primeras expresiones, desde que ella era muy niña, con un par de conductas que se observó y que probablemente para quien sabe de estos temas psicológicos pudieran ser indicativas de que algo estaba pues desajustadito, con una tuerca medio chueca o medio floja en su cerebrito. Quizá la falta de su mamá, esta orfandad temprana, la hizo, por ejemplo, tener una serie de manías muy peculiares, como la de ir a jugar a las muñecas y a la comidita con sus pequeñas vajillas que le colocaban, justamente en la tumba de su mamá. Mientras platicaba con ella y con las muñecas, entonces hacía un diálogo entre la muñeca, ella y la mamá muerta, que estaba ahí sepultada. O quizás esa manía todavía más peculiar de que en la habitación contigua a la cripta, donde estaba la tumba de su señora madre, allí quiso poner su recámara y dormía pues puerta con puerta con la habitación donde estaba sepultada su mamá. Indicativo o no, el caso está en que esto pues despierta la curiosidad y para ahí hay personas que piensan que era ya indicativo estas manías que tenía Carlota de lo que vendría después en los años de la locura. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ya sabemos que se enamora, se acuerdan que platicamos en su momento de este asunto cuando hablamos de la vida privada de Maximiliano hace algunos meses, se casa con Maximiliano, pero vamos al final del imperio. Cuando Maximiliano le informa a Carlota que ya Francia se quiere retirar porque Napoleón III le ha mandado el aviso de que las fuerzas francesas irán poco a poco desocupando las poblaciones que están en ese momento todavía bajo su poder, que van a replegarse hacia la Ciudad de México, luego hacia Veracruz, para embarcarse a Francia y dejar finalmente al Imperio Mexicano al garete sin fuerzas de ocupación francesas. Cuando ya es irremediable, Napoleón ha ordenado pues el retiro, no hay quien apoye. A Maximiliano lo único que se le ocurre es abdicar. Le dice a todo mundo que ya se quiere ir, le dice a Carlota que pues ya vámonos, ya no tengo nada que hacer, si no hay ejército francés, pues no hay imperio, reconociendo la triste realidad de quién era quien verdaderamente mandaba en México, que era Francia, y Carlota es quien se opone. Bueno, Carlota y la mamá de Maximiliano también, como veremos ahorita. Carlota le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que nos vamos a ir, retirarnos de México, regresar a Europa
como si fuéramos parte del equipaje del ejército francés. Y Carlota estaba verdaderamente indignada por esta respuesta de Maximiliano tan fácil de botar todo, de aventar el trono, de tirar la corona y salir corriendo como parte, repito, como decía ella, del equipaje de las tropas francesas. Para colmo, la mamá de Maximiliano también le manda una carta diciéndole que un Habsburgo no renuncia jamás. Así que el pobre Maximiliano, entre dos fuegos, entre las dos mujeres que de alguna manera tenían más influencia en su vida, su madre y su esposa, pues se ve obligado a quedarse. Pero Carlota, Carlota que es muy lista, le dice que sí, que él se quede, pero es ella la que va a partir a Europa, es ella la que quiere negociar con Napoleón y con el Papa. Y Maximiliano, todavía muy cursi y romántico, le dice, sí, mi vida, quiero deberte a ti mi vida y la felicidad del imperio. Y Carlota, al final, cuando se quiere ir, y todavía Maximiliano titubea una última vez, le dice, no, tú te quedas, ¿eh? Mientras que ya cabes, hay menos territorio del imperio. Y Carlota le dice algo terrible. Habiendo 6 pulgadas de tierra, hay imperio. Y 6 pulgadas de tierra es el tamaño de una tumba. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí, amigas y amigos, en este segundo segmento del día de hoy de La Historia que Quiero Vivir. Programa grabado, como ya lo comenté, pero sin embargo les agradezco infinitamente sus amables comunicaciones y comentarios mismos, que en cuanto me sea posible voy a responder, estén ustedes seguros. Pero por razones pues de trabajo y de índole de compromisos profesionales, hemos decidido hoy grabarlo para estar aquí en vivo la semana que entra, y lo vuelvo a reiterar, para iniciar una serie sobre la Constitución de 17 en su centenario. Pero hoy estamos platicando acerca de este tema tan interesante como lo es esta parte final del imperio, enfocándonos directamente en Carlota. Decíamos hace un momento que Carlota se opone a la decisión de Maximiliano de abdicar. Es ella en realidad quien lo obliga, además de una carta de su mamá de Maximiliano que también lo presiona. Pero Carlota es quien lo obliga a quedarse y a defender el imperio, porque ella no puede, ni comprende, ni tiene deseo de salir indignamente de México como parte del equipaje del ejército francés. Y todavía, ante un último titubeo de Maximiliano, le dice que mientras haya 6 pulgadas de tierra hay imperio, es decir, el tamaño de una tumba. Se lo anticipó, se lo dijo. Se despidieron, inclusive Maximiliano la acompañó hasta el camino de Puebla, más allá. Allí se dicen el adiós final. No sabían que no se volverían a ver nunca más, pero sin embargo ella pues parte llena de ilusión, pensando que tiene capacidad, porque ha sido educada para gobernar, para ser ella quien negocie y quien obtenga de Napoleón III fundamentalmente, y después del Santo Padre allá en el Vaticano, los apoyos necesarios para que el imperio de su marido, que su marido gobierna como emperador de México, pueda sobrevivir. Mientras Maximiliano se queda en México tratando de ver qué puede hacer, muy poco porque en realidad no tiene ejército. Los pocos conservadores que se han unido son francamente bandas de soldadesca que no tienen mayor disciplina ni capacidad de fuego. Va a ser un milagro porque sus generales pronto van a organizar un pequeño pero competente ejército que finalmente será derrotado en Querétaro. Pero mientras tanto le toca ver nada más cómo parten los soldados franceses para que en enero de 1867 y hacia finales del mes y principios de febrero, es decir, hace ya 150 años, las tropas francesas comiencen a desfilar por la Ciudad de México para salir hacia Veracruz y embarcarse. Y al frente de ellas va el mariscal Bazaine, y en uno de sus carruajes va por supuesto Pepita, su esposa, y Maximiliano pues los ve partir simplemente diciéndole ni siquiera adiós, escondido atrás de una ventanilla, mirando cómo los soldados franceses se van perdiendo en la lejanía y sabiendo que se quedaba casi irremediablemente solo, porque los mexicanos muy pocas fuerzas podían darle. Sí habrá un pequeño ejército, repito, muy competente, pero que será derrotado a la larga. A la larga en 6 meses, no fue tanto. Pero además suceden otras cosas muy interesantes que debo rápidamente comentar. De pronto, como lo dije hace un par de programas, Maximiliano, que había expulsado de México literalmente, claro, con el disimulo de darles encargos
a los principales soldados conservadores mexicanos, específicamente a Leonardo Márquez, a quien había enviado como embajador a Turquía, y Miguel Miramón, a quien había mandado estudiar a Prusia. Esos dos hombres regresan a México y junto con otro tercer general, que se había quedado aquí, un indígena puro, que era un hombre valiente y muy destacado, el general Tomás Mejía, entre los tres le prometen a Maximiliano que sí son capaces de organizar un ejército. Y Maximiliano, que era un hombre muy voluntarioso, que se emocionaba y se ilusionaba y se deprimía de veras de un día para otro, les tomó en serio la palabra y les dijo que por supuesto se quedaría con hombres tan valientes. Dividió el mando del país entre los tres personajes y de veras se puso a soñar que podía salvar a su imperio mientras su mujer cruzaba el océano Atlántico y llegaba a Francia. Carlota verdaderamente le fue muy mal en esa travesía. Se la pasó todo el tiempo en su camarote encerrada, al parecer víctima de mareos. Mareos por el barco que se sangoloteaba. Las malas lenguas dijeron de inmediato que iba embarazada, que por eso estuvo encerrada para disimular y que al arribar inmediatamente a Francia, en algún pueblito por ahí, dio a luz a un niño, lo cual es por supuesto falso, pero sin embargo se han hecho muchas conjeturas y novelas de este supuesto embarazo de Carlota, que en el barco dio muestras por los náuseas y mareos que ella tenía, propios de una navegación como la de aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, finalmente los chismeríos se soltaron, se desataron, resultó ser finalmente fallidos, pero ella llega hasta París, a la capital de Francia, buscando entrevistarse con Napoleón, quien, temeroso, porque ya sabían que Carlota era de armas tomar, decide no recibirla primero. Y bueno, esta mujer, Carlota, vuelta loca en el Palacio de las Tullerías exigiendo la entrevista con el emperador de los franceses, fue finalmente recibida primero por Eugenia, se puso a llorar frente a ella. Eugenia, impávida, no sabía ni qué decir, ya sabía y estaba perfectamente advertida que no podía ofrecer ningún tipo de ayuda ni nada más a Carlota, porque su marido ya la había prevenido de que Carlota venía por ayuda económica o militar. Y Eugenia pues tuvo que hacer mutis, simplemente apapachar y consolar a Carlota, hasta que finalmente, viendo que era imposible deshacerse de ella, Napoleón III decidió recibirla, enfrentarla, y la plática fue muy violenta. Carlota le recriminó que estaba incumpliendo los tratados de Miramar, y Napoleón le dijo que no, que el que había incumplido era Maximiliano porque no había pagado a lo que se había comprometido. Y Carlota, pues ¿cómo va a pagar si sus soldados no pacificaron México? Y Napoleón decía, bueno, no lo pacificaron porque Maximiliano no ayudó con tropas mexicanas como se había comprometido. Total, era un dime, tú la traes, tú tuviste la culpa, no fuiste tú. Y fue una discusión tan agria hasta que a final de cuentas Napoleón le dijo, no, definitivamente, no, se acabó. Cuando Carlota se retira a su hotel, fue hospedada en un hotel, muy lujoso, pero un hotel al fin, escribió una carta a Maximiliano en la cual como que ya se podía barruntar los primeros síntomas de locura. Le dijo, este hombre es como el demonio, le escribió. Es más, se imaginaba que tenía hasta cuernos, cola y en lugar de pies tenía garritas. Así se lo describió, como el demonio. No está loca todavía. Está lo suficientemente cuerda para retirarse dignamente de París, para partir hacia Roma, para pedir asilo y cita con el Santo Padre, y en el Vaticano entrevistarse con él, tirársele al piso, ponerse de rodillas, pedir ayuda, y el Papa pues no sabía ni qué hacer porque finalmente no era una potencia militar. Ya el Papa estaba encerrado en la ciudad del Vaticano, ya no tenía estados pontificios ni ejércitos que mandar, no tenía dinero, por supuesto, lo único que podía dar es la bendición que para nada le serviría a Carlota en ese momento, y Carlota, hincada frente al Papa, pidiendo ayuda. Y ahí es donde se le bota la canica, para decirlo en términos muy coloquiales mexicanos. De pronto, en esa audiencia papal, le pide
al Papa quedarse en el Vaticano esa noche porque dice que la quieren matar. ¿Quién la quiere matar?, le pregunta el Papa. Y ella responderá que los agentes de Napoleón, que es el demonio. Y no se quiere ir, por más que el Papa intenta convencerla, por más que los familiares, como se le llama a los ayudantes del Papa, quisieron levantarla, no, dale que no, y tuvieron que violar por primera vez en mucho tiempo, bueno, oficialmente hablando, la normativa de que ninguna mujer podía dormir en el Vaticano. La condicionaron en una pequeña recámara, una cama, ahí dormirá esa noche y al día siguiente, con la promesa de que se fuera, tuvo que irse a la ciudad de Roma, a un hotel, y ahí se instaló, y ahí ya comienza esta historia que muchos conocen, de las actitudes verdaderamente extrañas y un poco paranoicas de Carlota, que de pronto, pues para no beber agua porque pensaba que estaba envenenada, salía ella misma con una jarrita, iba a la fuente de Trevi, le llenaba la jarra para poder beber de ahí, y para no comer cualquier comida que también pensaría ella que tuviese algún veneno, llevaba las gallinas ahí al cuarto del hotel, las ataba a la pata de su cama para que las mataran en su presencia y de esas mismas alimentarse. Es decir, comenzó ahí pues esta serie de peculiares conductas extrañísimas que la van a hacer enloquecer, y es en Roma donde finalmente se va a declarar la locura, a grado tal de que, notificados tanto los gobiernos de Austria como de Bélgica, el emperador Francisco José ordenó que su cuñada, la emperatriz Carlota de México, fuese llevada al Palacio de Miramar para ser allí atendida y revisada por los médicos más eminentes en materia de enfermedades mentales de toda Austria. Allá van a llevar a Carlota efectivamente a Miramar, ahí la van a tener, ahí la van a revisar, la van a auscultar, le van a hacer los exámenes necesarios para que finalmente lleguen a la conclusión de que está demente, de que ha perdido la razón. Esto va a suceder en Miramar, pero de esto hablaremos en un momento más. Y estamos aquí de vuelta, amigas y amigos, en este tercer bloque del día de hoy, en el programa La Historia que Quiero Vivir, grabado en esta ocasión por compromisos múltiples tanto de la producción como míos, pero sin embargo aquí con ustedes acompañándolos y agradeciéndoles sus muchas comunicaciones y correos electrónicos a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o a través de la página de Facebook Villalpando la Historia, mismas que agradezco, y en la primera oportunidad que tenga las responderé como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Mientras estamos platicando acerca del tema de la locura de la emperatriz Carlota, misma que se desata, estalla, por decirlo de alguna manera coloquial, a sabiendas de que no tengo mucha idea de esos términos psicológicos ni psiquiátricos, pero estalla en Roma, y ante el aviso, el emperador Francisco José ordenó que fuese llevada a Miramar, en donde fue revisada y atendida y diagnosticada por los mejores médicos, expertos en enfermedades mentales de aquel país, quienes decidieron que estaba efectivamente ya demente. Ya estaba. Para ese momento ya había perdido la razón, diríamos, se había deschavetado por completo, se desconectó del mundo. ¿Qué la volvió loca? Esa es la gran pregunta. Pero antes de tratar de hacer una respuesta, déjenme, amigos, plantear un tema que es capital para la vida política del Segundo Imperio Mexicano y que tiene que ver necesariamente con Carlota y con Maximiliano, porque más allá del dinero, más allá de las fuerzas militares, más allá de la aceptación o rechazo de los liberales, más allá de la acérrima defensa que las tropas de don Benito Juárez hicieron en todo el territorio, a veces perdiendo todas, con el mismo presidente refugiándose en Paso del Norte, más allá de eso, hay un problema de fondo que hacía imposible, política y jurídicamente hablando, que el imperio pudiese consolidarse y prosperar. En una monarquía, los fundamentos para que éste existe es que haya monarcas, un rey o emperador, una reina o emperatriz, pero sobre todo que haya a quien dejarle la descendencia, a quien dejarle el trono, la sucesión. ¿Quién será el siguiente monarca en una línea dinástica a partir de la familia imperial o familia real de cada nación? Es decir,
Los tronos se sustentan y se garantizan por la existencia de príncipes. No basta que haya rey o emperador, reina o emperatriz, sino que tiene que haber príncipes y princesas a quien heredarles los tronos, a quien dejarles las coronas, porque de otra manera se acaban las monarquías. Y el Imperio Mexicano tenía esa fundamental falta de solución que es la carencia de un heredero al trono. Es muy probable que Maximiliano y Carlota supiesen desde siempre que no podían tener hijos. ¿Por qué no podían tenerlos? Bueno, hay varias hipótesis. Hay las muy blancas, las muy cursis, muy bonitas, de que seguramente, como Maximiliano tuvo de niño paperas y fueron mal cuidadas, estas pues les atrofiaron la facultad de engendrar, porque seguramente también sus testículos habían sido lastimados por la enfermedad infantil. Esta por supuesto es la hipótesis más planteada por las biografías blancas, las antiguas oficiosas, para no dejar mal parado a Maximiliano. Otras un poquito más atrevidas, digámoslo así, de corte mexicano, que por una parte pensaban ensalzar a Maximiliano para destacar como un rasgo característico de él su apostura y sobre todo decir que era un mujeriego cuando no lo era, es que como tenía sífilis, pues no quería contagiar a su esposa. Y entonces pues se aguantaron sin tener heredero todo el tiempo. Eso era muy bonito, ¿no? Otra más, dicen que Carlota, que era una mujer muy digna, que era una mujer con unos principios a prueba de todo, como era en efecto, no toleraba que su esposo Maximiliano fuese infiel, que tuviese por ahí aventuras con otras mujeres, y por lo tanto le negó el acceso al lecho conyugal, lo cual es una absurda ridiculez, porque si ella es una mujer política de veras, si es una reina o emperatriz educada por su papá para gobernar y para tener el poder en un trono, sabía perfectamente bien que debía aguantarse sus celos y sus molestias y tener un hijo, porque de otra manera no puede asegurarse la sucesión y no se transmite el linaje y no hay imperio que continúe si no hay príncipe heredero. Hoy sabemos ya, afortunadamente, las investigaciones que se han realizado y las mías en lo personal, que lo que pasa es que Maximiliano es al menos bisexual y que pues su esposa no le gustaba mucho. Prefería la compañía de sus amigos hombres, compañía, y cuando digo esto me digo en todos aspectos, particularmente la de su amigo más cercano e íntimo, el conde Carlos de Bombel, y pues su interés era él, no era Carlota precisamente. No voy a platicar el tema, que ya lo hablamos hace algunos meses, pero sí plantear el problema político que significa la falta de sucesión. Cuando llegan a México, ya saben que no pueden tener hijos, pero tienen urgentemente que asegurar que haya un sucesor, que haya un heredero. Y van a probar varias alternativas, ¿eh? Todas menos tener un hijo porque no pueden. Nadie se ha planteado que Carlota haya sido estéril, ¿eh? Eso nunca se ha planteado. Al contrario, le achacan un par de aventurillas y de embarazos falsos, como por ejemplo que pudo tener algún idilio con el coronel belga Alfred van der Smissen, o bien que pudo haber sido forzada por un coronel mexicano, por Miguel López, que dicen que le dio algún tipo de toloache, alguna bebida así extraña, lo cual todas son conjeturas y falsedades. Y al mismo tiempo se trata y se insiste en que Maximiliano tenía hasta aventuras en el Jardín Borda allá en Cuernavaca, con la India Bonita, y que por acá las damas y por allá. No, la verdad es que no había tal, todo era pura fantasía. Pero el problema de fondo es que no hay sucesores, y Maximiliano y Carlota lo saben perfectamente bien, y tienen pues que recurrir a varias estratagemas y varias posibilidades para ver a quién diablos le dejan el imperio para poder constituir una línea monárquica que garantice políticamente su supervivencia. Y fíjense amigos que prueban varias cosas. Primero,
La idea original de Maximiliano era que su heredero fuese, y creo que lo comenté hace un par de semanas, su hermanito menor, el archiduque Luis Víctor. Este muchacho, que es el cuarto de los hermanos Habsburgo, Maximiliano tenía la intención de que se viniese a México a vivir con él para dejarlo como heredero, pero además también como una segunda intención, cosa que comenté hace algunas semanas, la posibilidad de que pudiese casarse con una princesa de Brasil para que a la larga el muchacho, su hermanillo, heredase México, aquella mujer heredase Brasil y pudiese crearse un gran imperio Habsburgo en América que se extendiese desde Río de Janeiro hasta la capital mexicana. Pero esta teoría o este plan fracasó porque Luis Víctor, que él sí era declaradamente homosexual, dijo que por supuesto ni se casaría con una mujer, ni tampoco andaría viajando a México, un lugar de salvajes y con tanta inseguridad. Así que esta primera propuesta va a fracasar rotundamente. Segunda posibilidad, y esta se pone todavía más interesante. El hermano menor, en segundo lugar, el inmediato siguiente a Maximiliano, el archiduque Carlos Luis, él sí está casado, es más, 3 veces porque ha enviudado 2, pero afortunadamente ha tenido hijos. Y tiene 2 pequeños hijos. Uno se llama Francisco Fernando y el otro se llama Otón. Francisco Fernando tiene 3-4 años y Maximiliano les pide a su hermano Carlos Luis y a su esposa, con la anuencia de Carlota, que le presten o le regalen o le den a su hijo Francisco Fernando para que venga a México y se convierta en príncipe imperial mexicano. ¿Quién es este Francisco Fernando, este niño por el cual Maximiliano quiere y suspira que venga a México? Ustedes lo conocen muy bien, amigos. Más grandecito es el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y es el hombre que cae asesinado en Sarajevo en agosto de 1914 y cuya muerte, junto con su esposa la condesa Sofía Chotek, va a ser la causa de que estalle la Primera Guerra Mundial. Es decir, nunca vino a México, porque su papá, el archiduque Carlos Luis, y su mamá le dijeron a Maximiliano, claro que no, ¿cómo te vamos a dar a nuestro hijo mayor, que es apenas un niñito? ¿Cómo vamos a mandarlo a aquel lugar tan inhóspito sin saber ni qué va a pasar, y contigo y con tu mujer? No, pero por supuesto, de ninguna manera. Y entonces Francisco Fernando no vendrá a México, Carlos Luis rechaza la invitación y Maximiliano ve fracasar su segunda intentona para nombrar a un heredero de su propia familia. Primero quiso con su hermano más chiquito, Luis Víctor, luego con su sobrino Francisco Fernando, y ahora pues tenía que ver cualquier otra alternativa, la necesaria, la posible, para tener un heredero. De esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí en este último tramo del programa del día de hoy, grabado como lo hemos platicado ya desde hace algún momento en virtud de los compromisos profesionales que tenemos, pero en el cual pues agradezco muchísimo como siempre sus llamadas, sus comentarios, sus mensajes, mismos que responderé en cuanto me sea posible, agradeciéndoles sobre todo el favor de su atención, de veras que lo aprecio muchísimo y que se expresa simplemente como una pequeña muestra a través de sus mensajes, pero sobre todo a través de la audiencia y del honor que ustedes me conceden al escucharme. Gracias en este tema que estamos platicando hoy, último de esta pequeña serie sobre los principios del fin del Imperio Mexicano y que estamos dedicando a Carlota, porque lo reitero, la semana que entre, las 2 siguientes, las dedicaremos a platicar del centenario de nuestra Constitución, que redactada, promulgada, jurada y aprobada en 1917, es la que aún formalmente nos rige, aunque no se parezca en nada a la que aprobaron Carranza y los demás diputados del Congreso Constituyente. Bueno, Carranza no la aprobó, a la que juró Carranza o protestó Carranza, aprobada por los demás diputados del Congreso Constituyente, allá en Querétaro, el día 5 de febrero de hace ya 100 años. Pero hoy por lo pronto vamos a seguir rápidamente con Carlota. Estamos platicando de los problemas gravísimos que la falta de sucesión al trono imperial mexicano acarreaban, porque si no hay príncipes, si no hay princesas, si no hay pues descendientes o herederos,
Los imperios se van a la basura. Y este era el caso del imperio mexicano, que estaba destinado, si no contaba con esa ancla fundamental para crear la estructura jurídica de un imperio, de un reino, con un niño que fuese el heredero. Ya Maximiliano probó, como ya platicamos, un par de vías para hacerse de uno, ante la imposibilidad, por lo visto, conocida y aceptada tanto por él como por Carlota, de tener un heredero propio. No podían tener hijos por alguna razón, sea la que sea, haya sido, como dice el clásico, pero no podían tener hijos, y por lo tanto Maximiliano I invitará a su hermano menor, Luis Víctor, quien por supuesto lo rechaza. Luego invitará a su sobrinito, Francisco Fernando, porque su papá finalmente también dice que no. El niño que más adelante, cuando sea ya crecidito, será asesinado en Sarajevo. Y bueno, pues quedan las vías mexicanas. Y fíjense que ocurrió algo prodigioso. Maximiliano se va de viaje a conocer su imperio y le toca en su periplo recorrer buena parte del Bajío mexicano, y se detiene en la hermosísima y bella ciudad de Querétaro, en donde, estando allí mientras hacía las salutaciones y la revista de tropas y la fiesta y el Te Deum y la comida, pues le mostraron a un niño otomí, un niño indígena recién nacido, cuya madre acababa de morir al momento del parto, que no tenía padre, bueno, lo tenía pues, pero era desconocido, y que estaba totalmente abandonado, y sin embargo pues lo llevaron algunas personas al emperador para que lo viera. Y Maximiliano cuenta la crónica de un periódico que se llama La Sociedad, allá en Querétaro, de esos años de 1864, que Maximiliano estaba enternecido mirando al pequeñito huérfano, y tan conmovido estaba que de pronto tomó una decisión verdaderamente atrabancada. Ordenó, primero, que lo atendieran; segundo, que lo bautizaran; tercero, que le impusieran como nombre Fernando Maximiliano José; y cuarto y último, dispuso que lo iba a adoptar para convertirlo en príncipe. Diríamos aquí, tómala. Maximiliano de pronto resolvía adoptar a un niño indígena como príncipe del imperio mexicano y como su heredero. No, bueno, amigos, imagínense ustedes nada más el escándalo que se produjo, por supuesto acallado por la censura, pero es de pensarse simple y sencillamente que, primero, pues mucha gente se quedó con el ojo cuadrado; segundo, los conservadores mexicanos, tan finitos y tan blanquitos y tan selectos, pues pusieron el grito en el cielo, porque imagínense, habían hecho la guerra, trajeron a Francia y a un emperador austriaco para que combatiera al indio Juárez, y el güerito austriaco, en lugar de hacerlo, nos les ponía un heredero indígena, otomí, el otro la zapoteca, pero indígena al fin y al cabo. Nada más imagínense qué profundo trauma y qué verdaderamente molestia provocó Maximiliano en los conservadores. Una de tantas, ¿eh? Los mismos conservadores decían de él que no era un emperador, sino un empeorador. Y esto pues daba al traste a cualquier tipo de sueño de una monarquía bonita, elegante, blanca, güera, porque el niño que había sido elegido por Maximiliano para ser su heredero, el príncipe imperial Fernando Maximiliano José, era un niñito indígena, enclenque, de padre desconocido, de madre recién difunta, que quién sabe quién sería. Y el niño, que hizo la divina providencia, murió al día siguiente. Quien estaba verdaderamente agradecida, porque estaba indignada por la decisión atrabancada de su marido, era Carlota. Es de imaginarse, cuando regresó, le haber puesto una regañada espantosa por andar haciendo locuras, en el ansia de tener un heredero, que, sin fijarse a quién, pues tomó a un pobre niño como conejillo de India, literalmente, humilde, lo llenó de honores, de nombre, de un futuro que no tendría, porque la propia salud minada del pequeño lo hará morir al día siguiente. Así que tuvieron que serenarse, y ya, platicando Maximiliano y Carlota, decidieron.
un último camino. Sabía algo de historia de México Maximiliano porque había leído las obras de Lucas Alamán. Sabía que había existido un primer imperio y que el emperador había sido un mexicano que también había sido el libertador de la patria, Agustín de Iturbide, y pensó que, bueno, lo mejor sería vincular ambas casas monárquicas, la del primer imperio, los Iturbide, con el segundo imperio, los Habsburgo. Claro, con un poquito de mala fe, decidió invitar a uno de los nietos de Agustín de Iturbide para que fuese el príncipe imperial, valga la redundancia, del imperio mexicano. Qué historia tan fabulosa, ¿eh? Pero es al mismo tiempo una historia ficticia y de juego que demuestra la maldad del propio Maximiliano porque le confesó al embajador austriaco en México que lo hacía para ver si así su hermano Francisco Carlos Luis le cedía finalmente a su hijo Francisco Fernando, muriéndose de celos, pensando que aquello era un imperio tan fabuloso que cómo se iba a perder para los Habsburgo, iba a pasar a los Iturbide. En cambio había un niño en Austria que podía venir a gobernarnos. Esa era la intención en segundo plano, pero bueno, hacia afuera, hipócritamente fingiendo, Maximiliano pensó que la solución, la gran solución sería nombrar a un Iturbide. Y efectivamente, la tía Iturbide, ya don Agustín no vivía ni tampoco su esposa, la mayor doña Josefa Iturbide, que era una mujer, ya me imagino, de lo peor de haber sido metiche, mandona, se sentía la patriarca, literalmente vendió al niño a cambio de una prestación de $80,000 porque vivían en Estados Unidos que pagó Maximiliano. Y a la pobre mamá del niño, doña Alicia Green, una norteamericana, le quitaron al pequeño Agustín, lo enviaron a México y pasó a vivir con Maximiliano y Carlota. Y por supuesto, ocurrió lo que tenía que ocurrir. El niño extrañaba a su mamá, lloraba todo el día, Carlota se desesperaba porque no podía educarlo ni hacer que se comportara, aquello era una tragedia tremenda, la mamá vino a México, iba a postrarse a Palacio Imperial o a Chapultepec queriendo ver a su hijo, le negaban el acceso, no podía, nunca pudo verlo, cada vez que se ofrecía, escuchen esto amigos, Carlota salía al balcón y decía, ahí está esta loca otra vez. Y pocos meses después, cuando Carlota se va a Europa, cuando después de postrarse frente a Napoleón y frente al Papa se desata finalmente la enfermedad mental y se vuelve loca y demente, cuando la llevan a Miramar, cuando los médicos diagnostican la locura y cuando finalmente le informan vía telegráfica a Maximiliano de que su esposa ha sido atendida por los mejores médicos mentales y que en lugar de ingresar en un manicomio la van a tener encerrada en Miramar. Cuando le dicen que está loca, Maximiliano, en la Ciudad de México, abrió el telegrama, leyó el telegrama y se dio cuenta que la loca no era la mamá del niño Iturbide, sino que era su esposa. El único acto de cordura que sí ejecutó Maximiliano ese día, cuando se entera que su esposa ha enloquecido, inmediatamente antes de ponerse a pensar en cualquier otra cosa, fue ordenar que el niño Agustín Iturbide fuese devuelto a su legítima mamá, a doña Alicia Green, la mamá del príncipe Iturbide, que finalmente pues es un niño que padeció en realidad el juego de los mayores, la ambición de su tía, la ambición de Maximiliano y de Carlota, la desesperación de su pobre madre, y finalmente, repito, Carlota, que tanto decía que la mamá del niño estaba loca, la loca resultó ella y Maximiliano le devolvió al niño. ¿Qué la volvió loca? Dicen algunas personas que la devolvió loca, por una parte, la frustración de no ser emperatriz de un imperio consolidado que pudiera triunfar, es decir, la desesperación y desolación política del fracaso. Dicen también que la volvió loca la falta de maternidad, del que nunca pudo tener un hijo, ni tanto como madre ni como emperatriz. Dicen también que la volvió loca la frustración sexual porque nunca consumó matrimonio con su marido, que prefería otro tipo de relaciones. Pero hay algo más, que de esto platicaremos en algún próximo episodio. Por hoy, mil gracias a Daniela García en la producción y a todos ustedes amigos
De veras, les aprecio el favor de su atención. Vamos a cambiar el tema la semana que entra porque hay que entrarle al centenario de la Constitución. Pásenla bien y hasta muy pronto.